el cielo. Amén. Señor, gloria a Dios. Siempre privadamente me enojo cuando le llaman a Gloria, la anciana Gloria. Yo sé que me molesta. Gloria a Dios. Pero Dios es grande. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Seguimos hoy con el Miqueas 6:8. Leyendo en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Él te ha declarado hombre, lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pero en este contexto voy a tirar otro versículo, Éxodo capítulo 12, versículo 13. Y es: cuando vea la sangre, pasaré por encima de vosotros. Cuando vea la sangre, es un texto de la Pascua, ¿no? Cuando vea la sangre, pasaré por encima de nosotros. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra hoy. Te pido, Señor, que te glorifique en medio de nosotros. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. De aquí queremos recibir. No palabras de sabiduría humana, Señor. Solamente queremos conocerte a ti más íntimamente, Señor, y pasar este tiempo contigo. Conoce todas las preguntas que tenemos, Señor, todas las necesidades, las enfermedades que tenemos, Señor. Si hay alguien aquí enfermo, pon tu mano sanadora sobre de ellos en el nombre de Jesús. Te doy las gracias que yo estoy aquí esta mañana. Señor, me llevaste por esta semana, gloria a Dios, y me mantengo en pie en el nombre de Jesús. Muévete, háblanos, Señor. Espíritu Santo, muévete. Muévete en medio de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Pueden sentarse. La semana pasada hablamos del llamado de Dios a cada uno de nosotros, que caminemos humildemente con Él. Me imagino que se entendió que caminar en humildad no es opcional, es la base de todo lo que Dios desea para nuestras vidas. Simplemente no podemos hacer justicia ni amar la misericordia si primeramente no caminamos humildemente con nuestro Dios. Hoy nos dirigimos al segundo carácter que Dios desea ver en todos nosotros, todo lo que lo llamamos a Él, nuestro Señor y Salvador. Aquellos de nosotros que queremos servirle diligentemente. Pero hoy seguimos con el segundo tópico, y es amar misericordia. El verbo que Dios eligió en Miqueas 6:8 no es gustar. Él no nos pidió simplemente aprobar el concepto de misericordia, ni limitó el llamado a enseñar, practicar o a mostrar la misericordia en nuestra vida diaria. La palabra que Dios eligió, el verbo que Él eligió para describir lo que Él quiere de nosotros, fue amar. Él espera que nosotros amemos la misericordia. Antes de aclarar esto, Miqueas presenta varias preguntas retóricas, explorando otras formas en las que nosotros podríamos intentar agradar a Dios. Me encanta cómo Él lo presenta, porque lo presenta de una manera exagerada. Dice que: ¿con qué me presentaré delante de Jehová? Y me inclinaré ante el Dios Altísimo. Me presentaré con holocaustos, con becerros un año. Se agradará Jehová de miles de carneros y de 10,000 arroyos de aceite. Entonces se mete profundo. Dice: daré mi primogénito por mi transgresión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. ¿Será suficiente esto? La respuesta, amado, entonces y ahora permanece igual. Un rotundo no. Lo que Dios espera
entonces es lo mismo. Es lo mismo. Él espera lo mismo hoy que esperó en aquel entonces. Que su pueblo ame la misericordia. Y es importante notar aquí, a veces tenemos que analizar cómo es que se expresa estas palabras en la palabra de Dios, porque las otras palabras son importantes. Él no nos ordenó simplemente a ser misericordiosos, aunque es importante desde luego. No buscaba el desempeño externo ni las apariencias para satisfacer las expectativas humanas. Más bien, nos llamaba a una transformación interior, un cambio de corazón. Amar la misericordia significa alinear nuestro corazón con el suyo. Requiere de nosotros ver la misericordia como Dios la ve, no como nosotros la vemos. Eso nos lleva a nuestro segundo punto esta mañana, y es que la sangre habla más que cualquier otra cosa. La sangre habla más que cualquier otra cosa. El corazón es esencial porque bombea sangre, transportando el oxígeno que sostiene todos los órganos del cuerpo. Sin sangre no podemos vivir. Esta realidad física subraya una verdad espiritual dada en Levíticos, capítulo 17, versículo 11, que dice, porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, porque la sangre es la que hace expiación por el alma. Amados, la sangre siempre ha hablado a lo largo de la historia. La primera vez que escuchamos su voz es en Génesis capítulo 4, versículo 10. Cuando Dios confronta a Caín, ¿qué has hecho? Le dice Dios, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Sangre hablando. Siglos más tarde el escritor de Hebreos contrasta ese clamor con la sangre de Jesucristo. En Hebreos 12, 24 nos dice, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Jesús. La sangre de Abel habló, pero la sangre de Cristo habla más. Y va mucho más allá de hablar. Pero esta imagen nos lleva a la primera Pascua en Egipto. Familias reunidas en sus hogares. Imagínense ustedes, corazones temblando, mientras Dios se preparaba para pasar por la tierra. Ellos sabían qué iba a pasar. Tenían un temor de Dios un poquito diferente que nosotros. Nosotros usamos la frase, ¿verdad? Diariamente, y no nos impresiona tanto, pero en ese día era muy, muy importante. En cada hogar ocurriría una de dos cosas: los gritos de dolor o la seguridad bajo la cobertura de la sangre del Cordero. La promesa de Dios era clara: veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros. Esa sangre, amado hermano, sigue hablando hoy. Y su voz encuentra cumplimiento final en la sangre derramada de Jesús, el Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo. Pero no solamente el mundo, el pecado tuyo y el pecado mío. El juicio es real, la muerte es cierta, pero la misericordia, y ese es el último punto,
La misericordia está disponible. Dios la ofrece y la continúa ofreciendo. ¿Cuándo sabemos que le servimos a un Dios misericordioso? Un Dios de amor. Hace 11 días, millones fueron testigos del asesinato a sangre fría de un seguidor de Cristo. Ojalá pudiera borrar el video de mi mente, pero no lo puedo hacer. Como muchos de ustedes, lo que vi ese día me conmovió profundamente, más que conmovió. Es interesante, cuando escribo en español tenemos esas palabras, pero para mí me traumatizó, fue traumático lo que hizo en mí. ¿Cuántos fueron? Eso le agolpeó bastante fuerte. No creo que es creyente que no lo haga sentido. Durante las 2 noches después del asesinato no pude dormir. Atormentado por primeramente la brutalidad de la muerte. Todavía puedo ver el flujo abrumador de sangre de la herida, probablemente causada por una bala que le impactó la arteria carótida, porque solamente yo creo que eso sería, ¿verdad? Veríamos lo que vimos ese día. Pero segundamente, la escalofriante respuesta de otros, no todos, pero de muchos. Eso fue para mí aún más inquietante. Los videos de jóvenes, casi robóticos en su comportamiento, sin sentir, sin compasión, celebrando el asesinato de un ser humano delante de su esposa y sus pequeños niños. Todavía estoy procesando esto emocionalmente. Íbamos a tener comunión esta mañana, pero decidí no hacerlo. Tuve una reunión de pastores, siempre la tengo los jueves. Para los pastores de la sección oramos en línea por Zoom. Y este jueves casi no llegamos a la oración, porque los muchachos querían hablar de esto, tenían que desahogarse. Y hay veces que tenemos que parar todo y reconocer que somos humanos. Por más que creemos en Dios, por más fe que tenemos, ¿verdad? Somos carne y sangre y las cosas nos impactan. ¿Y sabe qué? Dios reconoce eso. Y el hecho de que Dios decidió dejarnos ver lo que vimos, tiene un propósito. Tiene un propósito no carnal, pero espiritual. Yo puedo decir con seguridad que lo que pasó fue mucho más que el propio Charlie Kirk. Creo que Charlie habría dicho lo mismo. La razón por la la cual tantos de nosotros, cristianos evangélicos, nacidos de nuevo, seguimos en shock, es porque esa bala no se disparó simplemente para silenciar la voz de Charlie. Su intención fue silenciar la voz de todos nosotros. Él no fue asesinado por posturas políticas, como la reforma de impuestos, la reducción de crimen, la lucha contra la inmigración ilegal. Fue asesinado por su inquebrantable defensa de verdad bíblica. Verdades que la mayoría de nosotros aquí esta mañana consideramos sagradas, incluyendo que Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer. Como declara Génesis 2:24, por tanto, dejará al hombre
a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. O que Dios creó solo dos géneros. Génesis capítulo 5. A muchos les gustan declarar el versículo 1, que todos somos hechos a la imagen de Dios. Pero se le olvida el versículo número 2, que dice, varón y hembra los creó y los bendijo. O quizás que la vida humana es santa a cada etapa de su desarrollo. Esa verdad se afirma en la santa palabra de Dios. Jeremías capítulo 1:5 dice, antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dice Jehová. Salmo 139, versículo 13, tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Estas creencias nunca impidieron que Charlie ni alguno de nosotros en realidad no amara sinceramente a quienes desprecian o discrepan de esas creencias y muchas otros temas bíblicos. A menudo dentro de nuestra propia familia tenemos gente que no le sirven al Señor. Sin embargo, en ese trágico día, esas verdades bíblicas se convirtieron en la justificación para que un joven profundamente atormentado le quitara la vida a otro. Esto me hizo comprender el mayor desafío que enfrenta la iglesia hoy. Ahora, en este momento, en la historia del hombre, proviene de una mala interpretación de lo que Jesús realmente nos ha llamado a hacer. Nuestra misión mientras estamos aquí, en la tierra, respirando, el llamado más importante de Dios a la iglesia, conocido como la Gran Comisión, se basa en nuestra responsabilidad de extender su misericordia tanto a amigos como a enemigos. Juntos, antes de ascender al cielo, Jesús miró a sus seguidores por más de 40 días, dice la palabra del Señor. Y Jesús les dijo, Hechos capítulo 1, versículo 8, nos gusta, ¿verdad?, repetir ese versículo. Pero creo que a veces lo repetimos sin entender lo que estamos diciendo. Porque a veces oímos lo que queremos oír. ¿Y qué dice el versículo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, lo que nosotros llamamos el bautismo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra, hasta el fin del mundo, por donde quiera. Él los llamó a ellos y a nosotros por extensión a ser sus testigos. Lo que no entendemos es que la palabra testigo usada aquí en griego es la palabra martis. Originalmente se refería a alguien que daba testimonio de lo que había visto o oído, como un testigo, por ejemplo, en una corte. Pero a largo plazo llegó a describir a quienes daban testimonio de su fe, incluso a costo de su vida, mártir. Mártir. Jesús no presentó la llenura del Espíritu Santo como algo opcional. Mandó a los discípulos que esperaran en Jerusalén hasta recibir el Espíritu Santo, la llenura. No podían salir a difundir las buenas nuevas de la misericordia de Dios a menos que primero no sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se iba a necesitar.
porque sabía que cuando se proclamaría el Evangelio, en particular durante el primer siglo, exponía constantemente a aquellos seguidores de Cristo a la persecución y al martirio. El llamado de Cristo a su iglesia hoy no es simplemente hablar. ¿Cuántos quieren, verdad, treparse en el púlpito, quieren predicar? Me pregunto, ¿cuántos de ellos darían su vida para la bendición de poder presentar este evangelio? Amado, no es algo extraño. Por todo el mundo hay cristianos que diariamente predican la palabra de Dios, reconociendo que si los cogen, los van a matar. Aquí nos quejamos mucho de la persecución que tenemos, pero no tenemos la menor idea de lo que verdaderamente es persecución. Dios nos llama a mucho más que meramente hablar. Esa vida que vivimos, la vivimos muertos, vamos a decir. El cristiano puede decir, no me puedes matar porque ya estoy muerto. No solamente estoy muerto, pero me morí y resucité. Esta vida que yo vivo, la vivo por la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que cada suspiro, para que cada momento, cada palpitar de mi corazón le traiga gloria y honra al Dios Todopoderoso, que se merece toda la gloria y toda la honra. Tenemos que reconocer que cuando la presentamos, muchos nos van a odiar. Y quizás tratarán de matarnos también. Por eso Jesús nos advierte en Juan 12:25, el que ama su vida la perderá, pero el que la rinde para vida eterna la guardará. Nadie le debe quitar la vida a un cristiano, a un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque antes que me quiten la vida, yo se la doy. Yo se la doy. Como Jesús habla este concepto de amar misericordia. No ser misericordioso, amar misericordia. Se describió o se ilustró de una manera que nosotros, creo que ninguno de nosotros vamos a poder ilustrarlo mejor. En ese madero, más de 2000 años atrás, cuando después se hace el maltratado, latigado, le escupieron, le quitaron la ropa y lo guindaron. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores está guindando en una cruz. ¿Y cuáles son las primeras palabras que salen de su boca? ¿No las palabras que saldrían de nosotros? Lo primero que yo diría es, bájame de aquí. Eso es lo primero. Y después de eso, mátalo a todos. Dios tenga misericordia de nosotros. Por eso es que Él nos dice, no quiero que sean misericordiosos, porque si son misericordiosos, lo hacen como ustedes quieren serlo. Nuestra misericordia es limitada. Vamos a cierto punto y paramos ahí. Pero eso no es lo que Dios está buscando. Él no quiere tu misericordia. Él quiere que tú seas un instrumento para demostrar la misericordia de Dios.
Padre, perdónalos, porque son una trulla de brutos. Lo digo de mi manera. Eso fue lo que dijo. Esta gente no sabe de lo que están hablando. Como la mayoría de la gente en el internet. No saben, no tienen idea de lo que están diciendo. Lo dicen, ¿verdad? Con mucha bulla. Dios nos llamó no solo a practicar la misericordia, pero a amarla. Solo entonces podremos vivir la instrucción del apóstol Pablo en Romanos 12, cuando dice, no paguemos a nadie mal por mal. No busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. No permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer el mal con el bien. Solo cuando nuestros corazones estén moldeados para amar la misericordia, podremos alcanzar el estándar aún más alto establecido por Jesús. Pablo no da ese estándar, pero Jesús lo levanta a otro nivel. En Mateo capítulo 5, versículo 43, una de las palabras más difíciles dadas por Jesús. Un mandato a ti y a mí. ¿Para qué? ¿Qué es que nos dice Jesús? Con tanto lo que estamos viendo y lo que estamos sintiendo y el trauma, el shock que tenemos, con todo eso, tenemos que entender qué es lo que Dios requiere de nosotros. Él requiere que amemos misericordia. ¿Y qué significa amar la misericordia? ¿Cómo amamos la misericordia? Aquí está, Mateo 5. Ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen. Hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en el cielo. No porque predicamos bien, porque tenemos un tremendo coro, o las luces, o la producción. ¿De qué vale lo que sale de nuestra boca? Si nuestra actitud, si nuestro corazón no está alineado con el corazón de Jesús. Es interesante porque el otro trabajo que yo hago como abogado, es como ¿cómo se llama? En Roma tenían los gladiator, un gladiador. El abogado es como un gladiador con la boca. Nos tiran a pelear el uno con el otro. Y a veces me molesta. ¿Por qué? Porque me enojo con el otro abogado. Alguien me dio un regalito para mi cumpleaños, una taza de café de tomar café. Y dice la taza, las lágrimas del otro abogado. Pero así estamos. Y yo digo, Señor, mantén. ¿Sabes lo que mi oración es? Mantiene mi corazón, Señor. No quiero meterme aquí emocionalmente. Quiero amar a ese otro abogado. Amén. Aunque tenga sus problemas. Pero no es solamente. Es aquellos que nos calumnian. Que nos critican públicamente. Que nos puñalan en la espalda. En la última semana hemos recordado
algunas verdades profundas. El mayor peligro que enfrentamos hoy como estadounidenses o como miembros de la comunidad global no es el Islam radical, el socialismo, el comunismo, ni siquiera el materialismo. Hermanos, el mayor peligro que enfrentamos es el cristianismo tibio. Sin duda, la sangre derramada de Charlie seguirá hablando a las innumerables vidas que tocó en el pasado y a las muchas más que serán impactadas en el futuro. Su testimonio de amor y devoción a su Señor y Salvador Jesucristo resonará mucho más allá de su tiempo en la tierra. Pero hay otra sangre derramada. La sangre de Charlie, tan preciosa como fue ese pobre muchachito de 31 años, no me perdonó mis pecados. No me sana. No me trae paz. Hay otra sangre, la sangre de Cristo Jesús, que hace mucho más que hablar. Al igual que la sangre depositada en los postes de las puertas en Pesaj, la sangre de Cristo habla directamente a Dios Padre, asegurando su misericordia sobre nuestras vidas. En esa primera Pascua los israelitas no se quedaron con la duda. No estaban pensando, espero que esto funcione. No. Ellos tenían confianza en su Dios. Y su creencia fija fue que la sangre en los postes de las puertas, siempre que fueron obedientes, le iba a traer seguridad. Hoy, amados, la sangre derramada en la cruz garantiza algo aún mayor: la inagotable disponibilidad de la infinita misericordia de Dios. La sangre no solo habla, sino que limpia, no de algún pecado, sino de todo pecado. Traté de presentarle de manera práctica las cosas que nos confrontan y por qué es importante amar la misericordia. Porque cuando lo hacemos, ¿qué estamos haciendo? Señor, alinea mi corazón con el tuyo. ¿Y por qué tenemos que hacer eso? Porque no viene automáticamente. Es como los apóstoles cuando fueron, los llevaron ante el Sanhedrin y lo golpearon y cuánta cosa, le dijeron, sal de aquí, y no hablen de ese Jesús. Fueron a la iglesia donde estaban teniendo una reunión de oración y les dio a ellos una petición. Tengo una petición. ¿Cuál es la petición, Pastor Mario? Que Dios me dé el coraje para poder seguir predicando este evangelio. Pase lo que pase, venga lo que venga. Y mientras lo estoy haciendo, la palabra me dice a mí que me van a odiar. Eso no nos debe sorprender. A Jesús lo crucificaron. ¿Qué te van a hacer a ti y a mí? No sé. Pero esto sí sé. Que ese Dios me salvó. Ese Dios que me salvó me empoderará para poder hacer lo que Él me ha llamado a hacer. A mí como también a ti. ¿Y qué es nuestro deber? Decirle, Señor,
primeramente con nosotros, porque a veces no nos perdonamos a nosotros mismos, no somos misericordiosos con nosotros. Enséñame, Señor, a ser misericordioso con mí mismo. A veces con nuestra propia familia. Podemos perdonar a otros, pero no podemos perdonar a los que debemos de amar. ¿Por qué? Porque nos hicieron algo. Pastor, tú no entiendes. No, sí, yo no entiendo. No estamos negando que te hirieron. Sí, te hirieron. Sí, pero fue gran, bueno, inmenso. Inmensa herida. ¿Y qué quiere Dios de ti? Que tú ames la misericordia. Que tú digas, esta porquería, esto que está aquí, me da a mí la oportunidad de exhibir el amor de Dios. Y es interesante que usa la palabra amor, no entendimiento, no es una cosa del cerebro. No es, en inglés decimos, I'm gonna let you slide. ¿Cómo se dice en español? Te voy a dejar pasar. Muchos de nosotros creemos que dejar a una persona pasar es lo mismo que misericordia. Pero lo que es, te perdona por ahora, pero como quiera te recuerdo. No te crees que se me va a olvidar. Él pagó todo. La cuenta está a cero. No hay nada más que usted tenga que hacer. Él exige que nosotros perdonemos como Él nos perdona a nosotros. Inclinemos nuestros rostros.